Y muy bien, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que va encaminada hoy en general, a la autoestima. Es un tema que ya todos conocen, yo creo que pues todos la tenemos, pero vamos a profundizar hoy específicamente en este tema tan importante para el desarrollo tanto personal como social de todas las personas, ¿va? Y para iniciar, vamos definiendo en realidad qué es autoestima. Hay muchísimas definiciones, digo, aquí ahora sí que varía mucho en cuanto a percepciones, pero en general, la autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo. Si nos vamos al libro de texto, en la página 98, viene a manera más general, que es la manera en cómo nos sentimos nosotros mismos. Eso es la autoestima. Cómo nos percibimos, cómo nos sentimos, qué sentimos, cómo lo sentimos, cuándo lo sentimos, de qué forma lo sentimos y ahora sí que todo esto cómo contribuye en cómo estamos nosotros en cuanto a sentimientos y percepción de nosotros mismos. Ahora sí que en cuanto a amor también a nosotros mismos, ¿va? A grandes rasgos, esta es la autoestima. Digo, en cuestión de definición es muy fácil, ¿no? Pero el llevarla a cabo de una manera sana es de repente lo complicado. Y es lo que vamos a explicar hoy. Dice en el libro, en la página 98, voy a seguir lo que dice el libro, y dice que en la medida en que nos aceptemos tal y como somos, nos queramos y valoremos, es en la medida en la que seremos felices. Y ya que todo lo anterior y de la visión que tengamos de nuestro propio yo, es decir, nuestra visión íntima de nosotros mismos, viene el siguiente punto, dependerá la manera en que nos comuniquemos con los demás en el trabajo, en el amor y en la familia. Y en definitiva, determina cómo progresamos o no en la vida. Que viene aquí que de esto dependerá en gran parte el cómo nos comunicamos y proyectamos con los demás. El tener una autoestima sana es, nos ayuda a desarrollarnos en el entorno social y nos ayuda a desarrollarnos con las demás personas, ¿no? Al tener una autoestima, por ejemplo, baja, obviamente esto nos pone una barrera en el desarrollo social, nos pone una barrera para interactuar con los demás o a veces hasta confiar, ¿no? Y el tener una autoestima también demasiado alta, cayendo en el ego, también no es saludable. Debemos buscar el equilibrio. Aquí siempre hablamos que todo en exceso es malo y es algo que se viene diciendo de dichos por años y es real. O sea, cualquier cosa que se haga en exceso trae consecuencias negativas, cualquiera, la que sea. Así sea, por ejemplo, un hábito positivo que se haga en exceso es malo. Me voy al ejemplo de la enfermedad que da hasta por hacer ejercicio de manera excesiva, ¿no? Entonces, no hay que caer en el exceso. Y sobre todo aquí en la autoestima, el exceso de lo bajo y el exceso de lo alto cae en lo negativo. Que aquí voy a aclarar una cosa, en cuestión de la autoestima, pues no existe negativa, positiva, ¿no? Aquí se maneja más bien como una autoestima alta, baja, en cuanto a percepciones y a cómo nos proyectamos y cómo la sentimos. Entonces aquí lo vamos a manejar de esa manera, ¿sí? De alto, bajo y hay, por ejemplo, alta positiva, y hay baja positiva también. O sea, hay diferentes tipos de autoestima, pero lo vamos a denominar de esta manera, ¿va? Y bueno, en general eso viene siendo la autoestima. La clase del día de hoy en realidad está centrada, además del concepto, en algunos tips para la autoestima, tanto en ustedes como papás, como adultos, tanto como para trabajarla con los hijos. Y la autoestima determina, pues, cómo progresamos en la vida, que era lo que veíamos, ¿no? El cómo tú te desarrollas en la vida viene de la autoestima. De cómo esté tu autoestima es como tú puedes desarrollarte en la vida, así de sencillo. Seguimos con la siguiente,
Que aquí viene y radica lo importante y el centro de nuestra clase de hoy, ¿no? Además de que ustedes trabajen la autoestima, ustedes son los principales educadores de la autoestima de los hijos. Y este tema siento que hay que darle la importancia que merece porque muchas veces la baja autoestima, tanto en adultos como en niños, es de los, o sea, es de cómo fueron educados, es de la manera en la que fueron educados y en cómo se desarrollaron obviamente con esta educación y los llevó a tener esa autoestima, ya sea una autoestima saludable, si vienen de una familia saludable que controla sus emociones de manera correcta, que le da la importancia a cada tema en consecuencia, que están siempre preocupados por el desarrollo, ¿no? Tanto personal, cognitivo, social, etcétera, etcétera. Entonces ahí se ve reflejado el tema de la autoestima. Por eso es muy importante que los papás trabajen en la autoestima con los hijos desde pequeñitos, porque pues como es la parte esencial para tu desarrollo social, con la autoestima te define en realidad también en el quién eres y cómo te proyectas más adelante. Y un momentito, ¿eh? Y siguiendo con esto, me voy al texto que dice aquí que, como decíamos los papás, depende de ellos el éxito o el fracaso futuro de los hijos, en cómo eduquen la autoestima. Y la autoestima es, perdón, los padres pueden ayudar al desarrollo de la autoestima de los hijos, pero el hijo es el único responsable del desarrollo de su propia autoestima. Esto es cierto. Sabemos que, por ejemplo, todos los hijos tienen personalidades, ¿no? Y hay unos más tímidos que otros, etcétera. Pero el cómo tú les empiezas a educar la autoestima, los va a ayudar a que ellos forjen su propia autoestima. Esto no quiere decir que, por ejemplo, tus hijos tengan la misma autoestima que tú tienes, porque se dan muchísimos casos y me voy a adelantar a los consejos que vienen más adelante, pero, por ejemplo, hay situaciones, ¿no? Donde la mamá es flaquita, ¿no? A lo mejor acuerpadita, y la niña, la hija, es a lo mejor gordita. Entonces recibe mucho ataque por ese lado. Y si no se controla de la manera adecuada, obviamente a lo mejor la mamá tiene una autoestima saludable, pero a lo mejor a la niña se le está proyectando tener otro tipo de autoestima, que si el papá no, si el papá, la mamá no la ayuda a, de alguna manera a superar esa parte, puede afectarles. Por eso es importante que la autoestima se eduque desde con los papás primero, para que también la parte social pues no impacte de tal manera que sea algo peligroso para los hijos, ¿sí? O que los lleve a hacer cosas que a lo mejor no son las mejores y las correctas. Y por la autoestima bien desarrollada es que podemos afrontar los desafíos de la vida actuales o futuros y se alimenta cada día en cada lugar donde la persona desarrolla su vida, en la familia, en la escuela, en la comunidad, en el parque, etcétera, como comentábamos. Y la autoestima es la experiencia certera de ser aptos para la vida y para enfrentar y vencer sus exigencias. Es la confianza de pensar y afrontar con éxito los desafíos básicos de la existencia. Y es la confianza en nuestro derecho de ser felices, en el sentimiento de ser dignos, de merecer, de tener derecho a y de afirmar nuestras necesidades y gozar del fruto de nuestro esfuerzo. En general, esto viene siendo la autoestima. Y aquí, por ejemplo, entran muchísimas actividades que ustedes pueden hacer, pero yo creo que el tema de la autoestima se maneja de manera personal. Obviamente es algo que cada uno debe trabajar y también cada uno con los hijos lo debe trabajar. Pero sí me gustaría que a manera también de reflexión puedan describirse. Que ustedes puedan describirse, por ejemplo, cómo están físicamente, cómo están interiormente y cómo están como padres de familia. Esto es muy importante si se hace a conciencia porque obviamente te genera ese como autodiagnóstico, ¿no? De ver cómo vamos y te puede hacer darte cuenta de qué te falta y que te ayude a impulsar para cambiar esa parte que te falta. Aquí, de hecho, si se fijan en la página 99, viene el ejercicio, igual pueden usar el libro
para que tengan ahí la información y en un cuadernito, en su celular, en algunas notas o a manera mental si quieren, pues hacer esta reflexión, ¿va? Esta se la llevan ahora sí que de tarea, pero no la vamos obviamente a revisar. Y si nos vamos al tema de yo sé que ya tuvieron, aquí viene, bueno, esto de que trabajes constantemente en el desarrollo de tu autoestima y más adelante vamos a dar unos tips, ahorita por eso no voy a meterme mucho de lleno en esto y nos vamos a ir a un tema que tuvieron en alguna clase pasada de psicología, que es el tema de las actitudes. ¿Por qué? Porque va muy de la mano con el tema de hoy, que es la autoestima. ¿Sí? Obviamente la autoestima se desarrolla también con la actitud que tú le pongas a tal o cual situación y que, pues de alguna manera que te hace tener ese impulso, ¿no? De mejorar o de reaccionar de cierta manera negativa. Y obviamente todo eso va influyendo y va cargando el cómo se conforma nuestra autoestima. Y aquí nos vamos a centrar más en el tema de una actitud positiva. Son algunos tips, lo voy a dar a manera general porque de alguna manera este tema ya lo vieron en psicología, el que siempre tengan una buena actitud, entonces ahorita se va a manejar muy por encimita. Pero factores importantes obviamente para el tema del día de hoy. Y estos tips son, cambia la cara, ten siempre buen humor, ¿no? Sabemos que hay días malos y hay días muy malos, pero hay que siempre tratar de tener buena cara con tu círculo social, buena cara en tu trabajo, buena cara en tu familia, ¿sí? A pesar de los días malos, yo sé que hay veces que estamos tristes y obviamente sobre todo hay personas muy expresivas que por más que quieran, pues no pueden ocultarlo, ¿no? Pero sí hay que tratar de trabajar en siempre mostrar una cara positiva, siempre tratar de estar de buen humor, de buenas, porque eso te genera sustancias que te hacen generar felicidad y que te hacen sentirte bien. En cambio, si estás deprimido, si estás siempre con cara triste, tu cuerpo pues lo empieza a resentir de esa forma. O sea, sabemos que la mente es muy poderosa y lo que le metas y lo que le des es lo que tú vas a proyectar y es lo que tú vas a traer. Entonces, siempre este es un consejo que estaría bien que lo pudieran seguir, el siempre tratar de estar de buenas. Y ya, por ejemplo, obviamente en casa con el marido, con la pareja, con la persona de confianza, pues desahogarse y a lo mejor ya en un momento personal ya solas, pues ahora sí, ¿no? Tratar de desahogarse y desahogar todo esto que se viene cargando, pero siempre con los demás tratar de tener una actitud positiva. Y también piensa en los factores positivos de la vida, no te centres solo en lo negativo. Y esto sé que es muy, como muy cliché, ya se ha dicho mucho, de cada rato se menciona y qué padre, ¿no? Pero es verdad porque desde que tú vas centrado en lo positivo y no en lo negativo, cambia tu día y cambia tu ritmo. Por eso es importante siempre irte pensando en lo positivo, porque eso también te ayuda a enriquecer tu autoestima, que no estés clavado solamente en las cosas negativas y que te abras a lo positivo, que seguramente en la vida de todos es más lo positivo que lo negativo. Y a veces lo negativo es lo que le gana a lo positivo y pues nos arruina todo lo demás, ¿no? Por eso siempre es importante estar centrado solo en lo positivo. También simplifica, libérate de toda aquella complicación que te impide ser feliz. Obviamente sabemos que hay problemas que uno trae cargando todo el día y que trae en la mente constantemente, pero hay que simplificar. Acuérdense que todos los problemas tienen solución y depende de uno y de la actitud que tenga uno, se van a resolver. Muchas veces el problema se hace más grande de lo que verdaderamente es y la solución que puede darse. Por eso es importante siempre estar buscando cómo resolver. Ok, el problema ya está. El problema ya lo tengo ahí. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? No, no es como de, híjole, no, pues es que tengo este problema y se me viene con otros y ahí te empiezas a bloquear tú también. Por eso no, siempre es importante, ya está el problema, ya está la situación,
el paso que sigue, a tratar de resolverla de la mejor manera, obviamente, ¿sí? También es bueno que tengamos a esa persona de confianza con la que podamos hablar y que nos escucha, nos aconseja y obviamente nos está ayudando a ser mejores. Generalmente, pues yo recomiendo que sea la pareja, ¿no? Que sea esa persona, tu lugar seguro, ¿no? Tu persona de confianza, pero claro que hay amigos, claro que hay personas cercanas, familiares, que te pueden ayudar en esta parte y es bueno, siempre es bueno tener una persona con la cual poder desahogarte. ¿Por qué? Porque el guardarse los problemas también afecta y también a la larga puede enfermar. Igual no sé si ya lo vieron en psicología, que lo más seguro es que sí. Y es que también cuando una persona se queda con todo, en algún momento es tanta carga que en algún momento lo explota. Entonces es importante siempre estar hablando de las cosas, inclusive, por ejemplo, con los problemas que puede haber entre la misma familia, ¿no? Es importante siempre hablarlo desde el momento en que sucede y darle una solución a ese problema. Y no guardárselo y no callarse por el miedo a lo que pasará, a lo que dirán, a que si se va a enojar. No. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo, se va guardando, se va guardando, se va guardando y a la larga peor si logra salir. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya sale después de mucho tiempo y como nunca se habló, no se tomó la importancia, pero uno sí tenía esa importancia. Entonces vienen muchísimos problemas detrás, perdón. Por eso hay que siempre tener esa persona de confianza con quien poder hablar de estas situaciones que tenemos día con día. También, pues, entregar tu actitud positiva a los demás, que viene relacionada con el buen humor, buena actitud. Y otra cosa importante es cuidar tu apariencia. Obviamente, esto te ayuda en cuestión de la actitud y te ayuda en cuestión de la autoestima, ¿no? El cuidar apariencia, perdón, siempre te va a hacer sentir bien, porque una persona que le gusta cómo se ve, obviamente lo proyecta. Sí, por eso es importante cuidar este aspecto para de alguna manera pues sentirnos bien con nosotros mismos y dar esta proyección a los demás. También hay que tratar de hacer ejercicio, no por vanidad, sino por salud. Y hablo de ejercicio, me refiero al ejercicio físico, pero me refiero también al ejercicio mental. O sea, estar en constante ejercicio mental que no nos tenga como quien dice, bloqueados aquí, ¿no? Que sean ejercicios, por ejemplo, no sé, hasta sopas de letras, crucigramas, hacer quizzes de preguntas, de repente en videos de hasta responde preguntas de cultura general, todo eso, inclusive lo que están haciendo ustedes ahorita de tomar estas capacitaciones, están ejercitando su mente, ¿no? Porque le están metiendo cosas, le están metiendo obviamente información positiva, la están haciendo trabajar. Al estar poniendo atención, obviamente están trabajando en la mente. Digo, aquí hay que tratar de siempre, obviamente, ejercitarla con cosas positivas, ¿no? Cosas que te lleven a algún bien y no que te lleven a algo negativo. Y por último, pues tener metas en la vida, que yo creo que todos tenemos esta parte, y si no, pues es bueno de repente crearse metas y tratar de cumplirlas, ¿no? Para mucha gente, por ejemplo, a lo mejor su meta es casarse y formar una familia y cuando lo tienen se dedican a eso, está perfecto. A lo mejor para otras personas su meta es conseguir un buen trabajo o poner su propio negocio. O sea, son metas que si tú te las propones y las trabajas, se pueden lograr y eso también crea una satisfacción a tu persona. Por eso el tener metas siempre es algo motivante y siempre es algo que te va a ayudar a, a salir adelante, a desarrollarte, a estar como pensando en cumplir esa meta. Entonces tienes esa actitud positiva de llegar a algo y esa motivación es la que te ayuda también a que te desarrolles de una manera positiva en la vida. ¿Por qué? Porque tienes esa meta, ese objetivo. Y bueno, en cuestión de actitudes positivas, pues sería eso en el día de hoy. Sé que lo abordaron de una manera más profunda en clases pasadas, por eso ahorita solamente va como de pasadita, para regresarnos ahora sí a los tips,
de cómo educar la autoestima en los hijos. Me voy a ir por dos partes aquí. Primero voy a poner los tips que son hacia los hijos y luego me voy a ir a los que nos ayuden a nosotros como adultos, ¿va? Y bueno, para educar la autoestima en los hijos, primeramente, pues es amar y respetar. Amar, yo sé que todos aman a los hijos y sonará feo, pero no siempre todos respetan a los hijos, no siempre todos respetan la opinión de los hijos, por eso es muy importante que se trabaje en este aspecto, en ámalos y por ende respétalos. Primero tienes que aprender a respetar a tus hijos, porque así como tú pides respeto de tus hijos hacia ti como papá, obviamente por tu autoridad, también tú debes dar ese respeto a los hijos y debes respetar sus sentimientos, debes respetar su manera de pensar, siempre y cuando vaya encaminada a cosas positivas, ¿no? Obviamente no vas a respetar que tu hijo a los 13 años quiera fumar, obviamente no, pero me voy a estos ejemplos de respetarlo también, de hacer valer también su voz. Y con esto vamos al siguiente punto, que es apoyar con normas razonables y expectativas apropiadas. Para desarrollar una buena autoestima en tus hijos, es importante que tú sepas, en este caso, sí pongas normas, pongas reglas, por ejemplo, en el hogar, pero que sean razonables. Es decir, ¿el hijo debe ayudar en el hogar? Sí. ¿A los quehaceres del hogar? Claro. Pero no vas a poner a tu hijo, por ejemplo, no sé, se me ocurre, de 4 años a que lave los trastes y con el cuchillo y todo, ¿no? Claro que no. O sea, hay edades y hay reglas para todo tipo de edades. Por eso es importante que siempre que vayas a poner una regla, sea una regla razonable a la edad de tu hijo y a la necesidad también de tu hijo. ¿Por qué? Porque si no le vas a impactar en la autoestima. El que le pidas algo que no puede lograr por edad y por capacidades, estás truncándolo tú, estás afectándolo tú. Siempre que sepas que tu hijo tiene la capacidad y tiene la edad correcta para hacer tal o cual tarea, adelante. Pero si tienes una expectativa también, por ejemplo, no sé, me voy al ejemplo de las carreras, ¿no? Que a lo mejor tu papá eres un contador y eres muy buen contador, entonces quieres que tu hijo sea contador, pero a lo mejor tu hijo le va más al tema del arte y siempre le ha gustado el arte, bailar, cantar, dibujar, etcétera, ¿no? Entonces tú quieres a fuerzas crearle la expectativa o crear tus expectativas más bien, perdón, de que tú quieres que tu hijo sea contador como tú, porque tú eres un muy buen contador, pero tu hijo no quiere, no va por ahí. Entonces, al tú crearte esa expectativa, estás tratando o le estás imponiendo a tu hijo de alguna manera esa expectativa tuya. Y este es un ejemplo de carreras, pero hay muchísimos ejemplos que se dan más normal de lo que creen. Por ejemplo, en las mamás, que de repente la fiestecita de 15 años, ¿no? Y la fiesta de 15 años resultó que era lo que la mamá quería. O sea, ni siquiera lo que la niña quería, ¿no? O sea, no sé, la niña quería a lo mejor bailar cierta canción y la mamá no, la mamá le contrató un grupo de chambelanes y le puso las canciones que ella ya iba a bailar. O sea, ahí la mamá se está proyectando, ¿no? La mamá tiene esa expectativa que se la pega a la hija, pero a lo mejor no es de la hija y obviamente eso repercute en la autoestima del hijo. El no sentirse valorado y respetado, por ejemplo, con lo que él quiere. Todo va de la mano y todo influye en el desarrollo de la autoestima. Por eso es muy delicado y muy importante que sí se trabaje todo esto conforme a lo que estamos dando aquí de tips, porque todos se embonan para la construcción de la sana autoestima. Por eso es importante este punto. Y vámonos al siguiente punto, que es no abrumes con contradicciones, ni recurras al ridículo, a la humillación o al maltrato físico como medio de control. Y aquí sí es muy delicado, porque obviamente yo creo que de todos los factores que pueden afectar la autoestima, aquí radica el peor, ¿sí? Porque ¿cuántas familias no hay que a lo mejor hay un niño gordito
que están duro y dale con que, ay, es que míralo, parece tambo, ay, es que míralo, él puede irse rodando, la misma familia. Por eso es importante que, de verdad, ni de broma. Sonará a lo mejor muy cliché y muy, como comentaba también en un ratito pasado, el hecho de que digan, ¿no? Que la generación de cristal, que ahorita que todo les afecta, que todo les conmueve, etcétera. Pero la realidad es que esta generación obviamente ya va más despierta. Hay cosas que sí se pueden tomar, hay cosas que no, pero dentro de lo que sí, yo creo que es esta parte. Estábamos muy acostumbrados obviamente a la carrilla y a que a lo mejor en generaciones pasadas, a que si te decían que te fueras rodando al ser gordito, pues tú tenías que reírte, ¿no? Y no pasa nada y no te debe afectar. Imagínense cuánto adulto al día de hoy tiene una autoestima baja por esas situaciones. Que se lo guardaban y obviamente no le externaban, ¿no? A lo mejor con los amigos, pues sí, se reían, porque ¿qué más les queda? Qué vergüenza que lo vieran llorar o que dijera algo. Y ahorita no. Ahorita las generaciones están queriendo, y los papás, sobre todo que vienen de las generaciones pasadas, están queriendo evitar eso. Y están queriendo evitar que obviamente se construya una autoestima baja por los mismos comentarios que la familia hace. Si la familia es la principal educadora de la autoestima de los hijos, imagínate qué pasará si la misma familia, si los mismos papás son los primeros en señalar y juzgar. Aquí radica también la importancia de que se construya o no esta parte de la mejor manera, porque de verdad pasa muchísimo que en la familia se dan las primeras críticas. Y hago énfasis en este punto porque de verdad se da un montón y es algo que se debe cambiar. Sí, hasta los mismos apodos en la familia. Y digo, no tiene nada de malo cuando las dos partes están de acuerdo, cuando hay obviamente esta confianza y se sabe que en el sentido en el que lo dicen no es para dañar. Y no creo que muchas veces el sentido en el que lo digan, a lo mejor es solamente para hacer reír un rato, ¿no? Pero si lo concientizan y a lo mejor ven el cómo les está impactando a esa persona que recibe esos comentarios, yo creo que sería muy diferente. Y yo creo que se podría trabajar de manera diferente. Por eso es, si ustedes tienen alguna situación así, si conocen alguna situación así, sí, yo creo que es delicado porque obviamente de estos comentarios se construye la autoestima y nos guste o no, como seres sociales, que viene aquí arriba, de hecho estamos en la página 101, y como seres sociales por naturaleza y por la manera como los demás nos ven, influye en nuestra percepción de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y es una realidad. Oye, si un día te dicen que te veías muy fea, pues aunque no haya sido cierto, pues te queda pues cierto mal saborcito, ¿no? De que y a lo mejor y me vestí mal, a lo mejor y hoy no me maquillé mucho, no me maquillé bien, etcétera. Y no debe ser así, claramente, o sea, no debe impactarte y no debe importarte la opinión que tengan los demás sobre ti, pero es una realidad y es algo que pasa y que la gente no puede controlar porque al final de cuentas somos seres sentimentales. Y, y obviamente los comentarios nos van a afectar siempre, 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 siempre. Que a lo mejor se maneje de la mejor manera y se procese de una manera positiva y ese comentario negativo lo tome yo a manera de reflexión y mejora, es diferente, ¿sí? Pero cuando le llegue ese comentario o un comentario negativo a alguien que ya viene con una autoestima baja, pues se la baja más. Y esa es una realidad que a la larga yo creo que muchísimo suicidio es justamente por estas autoestimas que no se trabajaron, estas personitas que recibieron o no recibieron, o más bien no recibieron apoyo y que recibían comentarios negativos o no recibían atención para nada. Entonces no tenían una autoestima saludable para afrontar las situaciones de la mejor manera.
De aquí radica la importancia entonces de cuidar lo que decimos hacia los demás, sobre todo hablando ahorita de los hijos, ¿no? Y obviamente las contradicciones es el no te contradigas tú, si vas a dar un señalamiento, cúmplelo. Aquí viene, lo vamos a ver en la próxima clase en el tema de la autoridad en el hogar, pero se los voy a adelantar poquito. En contradicciones, una contradicción, por ejemplo, que, que esta le sirve a los niños para agarrarle la medida a los papás, es el, ahí va, te voy a contar 13 y a las 3 quiero aquí. Y empiezan, 1, 2, ahí va, voy a llegar al 3. No, y cuando llegue al 3 vas a ver una. A ver, fulanito, te estoy diciendo, o sea, ahí estás cayendo en una contradicción. Lo que dices lo tienes que cumplir. Oye, si te voy a contar hasta el 3, te cuento hasta el 3. Si vienes antes, pues va, ¿no? Pero si no, no me vas a retar. ¿Por qué? Porque soy tu papá. Aquí viene, es un ejemplo sencillo, pero a este tema nos referimos con las contradicciones. Obviamente que lo que digas sea lo que hagas. A esta parte voy. El ridículo, la humillación y el maltrato físico, pues era lo que ya comentábamos, que nunca debe ser un medio de control. No debemos tratar de controlar a los hijos con esto. Obviamente, en esta parte voy a comentar también el tema de la nalgada, que lo voy a comentar para la siguiente clase también seguramente. Pero los que tienen hijos chiquitos, no hay que, obviamente no hay que golpearlos. O sea, no es el jalón de cabello, del de aquí de las patillas, el jalón de orejas, que ya le dio la cachetada o el golpe en la boca. No. Lo único que se autoriza, en este caso, por ejemplo, yo que lo que vi en la carrera de pedagogía, es la nalgada. ¿Por qué? Porque la nalgada no es algo invasivo, por así decirlo, y es en modo prevención. Lo que nosotros buscamos con la nalgada es que al cumplir, por ejemplo, obviamente hablamos aquí de muchos factores y englobo muchos factores, pero voy a tratar de irme más rápido. Cuando hablamos de la nalgada, obviamente estamos hablando en ciertas edades. Tú ya no vas a dar una nalgada a un niño, a un adolescente de 12 años, ¿no? Con él se maneja diferente. Pero aquí a lo que me voy con el maltrato, a lo que quiero llegar con el tema del maltrato físico, es justamente esto, que lo único permitido para corrección del hijo es la nalgada. Entonces, ¿por qué? Porque si se cumple, que volvemos a lo mismo en la contradicción, cuando tú regañas a tu hijo y tu hijo vuelve a cometer esa situación a pesar de que tú ya lo regañaste, obviamente debe haber una consecuencia, ¿sí? Entonces viene la nalgada, que se tiene que dar cuando es necesaria, sí, pero lo que queremos con esto es que para situaciones futuras el hijo sepa que hay una consecuencia en sus actos. Entonces, posiblemente la reacción del hijo es que para la próxima vez que sea como de, ya te dije una vez, la siguiente va nalgada. Entonces el hijo, como sabe que se va a cumplir la nalgada y que a lo mejor pues le va a doler, porque a final de cuentas pues es una nalgadita en la pompa si duele de repente, el hijo pues va a reflexionar sobre el acto, ¿no? Obviamente siempre hay que hablar con él y concientizarle en lo que está haciendo mal para que el hijo también entienda por qué no debe hacerlo, pero esta es la única situación en la que se permite, por así decirlo, pues esta parte de la nalgada, ¿no? Que no es maltrato físico, es simplemente la nalgada a modo de corrección, no hay que tomarse también de que, ni siquiera le llamé la atención y voy y directo nalgada, siempre tiene que haber una reflexión y siempre tiene que haber un regaño previo. Volvemos a lo mismo, ya si el hijo pues no entendió de ese regaño, obviamente sin groserías, sin humillaciones, ya viene la parte de la nalgada. Pero pues esto es lo único que se puede tomar de manera positiva. Hay quien está también en contra inclusive hasta de las nalgadas. Digo, aquí ya depende, obviamente no me voy a meter mucho con la educación en cuanto a este tipo de factores con los hijos. Lo que sí es un rotundo no, pues es el hecho de los golpes, de los demás golpes físicos, ¿no? Y también, pues hay que creer en sus capacidades y favorecer la reflexión. Obviamente,
me voy a regresar al ejemplo que comentaba anterior. Si yo tengo un hijo que le gusta el arte y que es bueno en el arte, pues yo creo en sus capacidades y lo desarrollo ahí porque sé que ahí va a ser feliz y de ahí viene lo que le gusta. Entonces, eso le va a ayudar al hijo también a desarrollar una autoestima alta y saludable. Por eso es importante siempre conocer a los hijos, conocer sus capacidades, conocer sus gustos y enfocarse a eso, ¿sí? Y bueno, como comentaba también, favorecer la reflexión. Los hijos siempre, antes de todo, deben conocer, por ejemplo, un niño que hace una travesura, debe saber el por qué esa travesura está mal. ¿Sí? Oye, que andaba jugando con el balón adentro de la casa y ya tiene un jarrón. Y yo solo voy y lo regaño y vete, estás castigado. Ah, no. Es que aquí adentro no se puede jugar con el balón porque hay cosas o sea, hay cosas de mucho valor que si se rompen, pues puede afectar. eh, Obviamente si se rompen, pues es una pérdida y ya no se puede recuperar en ciertos casos, por ejemplo, que fuera algo valioso, ¿no? Y es esta parte de estar favoreciendo la reflexión, de estar haciendo reflexionar al hijo en sus actos. Y no solo que se quede con el, pues me castigó por andar, a lo mejor sí sabe el niño que lo castigaron por andar jugando con el balón y por tirar el jarrón, pero no se crea esta reflexión papá e hijo del por qué fue y que llevó a eso y que debe haber consecuencias, ¿no? Como en este caso a lo mejor el castigo. Entonces siempre se debe favorecer esta parte de la reflexión y de las capacidades para el desarrollo de la autoestima también. Y por último, otro factor importante en el desarrollo de la autoestima, no usar el chantaje, parte importante porque los papás sí, de repente son chantajistas con los hijos. O sea, se da mucho con las mamás. No, no por nada hay tanto video de memes hacia las mamás. Es que yo te di la vida. Yo te di la vida y no me puedes ayudar ni siquiera a tender tu cama, ¿no? O el típico de, no sé, el hijo le presta dinero a la mamá y pues después el hijo lo necesita, ¿no? Por X o Y razón, digo, ya grande. Y es que yo que te compré siempre todo y tú cobrándole a tu madre, o sea, volvemos a lo mismo, no hay que caer en el chantaje. Hay que ser personas maduras, como lo vimos en las sesiones de ética moral, y con esa madurez enfrentar las situaciones sin chantaje. Y punto más importante, no hay que dejarse chantajear porque los hijos también agarran la medida. Y lo comenté en creo que fue en la primera sesión, el hecho de que empiezan a llorar y ya saben que con llorar se les presta la tablet o el celular y santo remedio. Pero ahí los papás cayeron en el chantaje del hijo, porque no hubo una reflexión, o sea, el niño ni siquiera, a lo mejor ni siquiera supieron por qué lloró, a lo mejor lloró de puro berrinche, entonces no se creó una reflexión, sino que se cae en el chantaje y le prestan a final de cuentas lo que el niño quería con ese llanto. Sí, por eso aquí pues el tema es muy sencillo, ya saben ustedes lo que es el chantaje, entonces sí es importante que ni se dejen chantajear ni chantajeen a los hijos para favorecer el desarrollo de una autoestima saludable, sí, porque esto de alguna manera también impacta pues en la parte emocional, tanto del papá que a lo mejor está chantajeando y el hijo que recibe ese chantaje o viceversa. ¿Vale? Estos son algunos tips generales. Si nos vamos a, em, a seguir formando la autoestima saludable de los hijos. Aquí no voy a leer en la página 102 y 103 viene un texto, igual lo pueden leer, pero es de lo que ya se habló anteriormente. Y vienen otros tips, otras recomendaciones importantes, que la primera, esto seguimos con los hijos. La primera aquí va más enfocada me voy con el primer punto que es dedicarles el tiempo necesario. Este ya se comentaba también en la clase de la comunicación, el diálogo, que aunque lleguemos cansados, aunque lleguemos abrumados, siempre hay que dedicarle tiempo a los hijos.
tiempo para hablar, tiempo para platicar de cómo les fue su día a día, conocer qué les gusta, qué no, en qué van bien, en qué van mal, qué sienten en ese momento, qué les hace falta, etcétera. O sea, estar en constante comunicación y obviamente dedicarles este tiempo importante para el desarrollo de la autoestima. Otro punto importante, pues, es tener paciencia, ¿no? Yo creo que, pues, para los papás es lo principal también, porque, pues, un papá sin paciencia, pues, no podría desempeñar todas las tareas que desempeña, ¿no? Por eso aquí sí, digo, abordo la paciencia de manera general y pues es justamente como viene aquí en la página 103, pues es preciso no golpear, no ofender, más bien ayudar al niño a que entienda lo que hizo mal, que veníamos al ejemplo de la reflexión, al tip de la reflexión. Y también, pues, como decíamos, hay que educar con amor, hay que evitar que el niño actúe por temor, o sea, evitar ese es muy feo cuando el niño le tiene miedo al papá y no debe ser así. El niño nunca debe tenerle miedo a los papás. Debe verlos con respeto y con autoridad, sí, pero sin miedo, porque el miedo los bloquea a generar esta comunicación positiva. Si yo le tengo miedo a mi papá, obviamente no le voy a decir una travesura que hice. Si yo le tengo miedo a mi papá, obviamente no le voy a decir algo que hice mal, ¿no? Entonces, es justamente aquí entra el educar con amor, es educar a los hijos, pero no para que me tengan miedo, sino que sepan que nosotros como papás somos su lugar seguro. A esto va este ejemplo. También, pues, educar positivamente, obviamente siempre reforzando las buenas actitudes, no destacando solamente lo negativo, hay que siempre estar destacando lo positivo que tiene el hijo y sus cualidades y sus fortalezas y en conjunto con eso, también crearles lo que mencionábamos, la reflexión para que pueda el hijo darse cuenta de en lo que va mal y lo que necesita cambiar, pero de una manera positiva, que no lo agarre como a manera de crítica, de que lo están juzgando, etcétera, que siempre sea a manera de reflexión positiva, ¿sí? Y también, pues obviamente aquí radica el dar un buen ejemplo y ser coherentes. Obviamente lo que no queramos en nuestros hijos, debemos ser los primeros en no tenerlo. Sí, si yo no quiero que mi hijo fume de grande, por ejemplo, pues yo no debo darle ese ejemplo al hijo de yo estar fumando y decirle, hijo, no fumes. Sí, hay que, todo el tiempo, de verdad, los hijos se dan cuenta de todo. Entonces sí es muy importante que lo que digamos y lo que hagamos vaya a lo mismo. O sea, es muy relevante el ser coherentes con los hijos. Y obviamente el estar dando un buen ejemplo, porque de verdad los hijos se dan cuenta de todo y desde muy chiquititos. A lo mejor a su manera, pero ya están percibiendo esta parte de un buen ejemplo y de coherencia en los papás. Por eso hay que trabajarla, ¿va? Y también, pues hay que educar con justicia. Al educar con justicia, hablamos de con reglas claras, obviamente que sean coherentes, y pues, no buscar el castigo desmedido, ¿no? O sea, el educar con justicia es también el que tú sepas que a lo mejor en el acto del niño hubo algo que tú omitiste y que influyó para que el hijo tomara esa decisión. Por ejemplo, a eso vamos con educar con justicia. O sea, si tú vas a, por ejemplo, resolver una situación el ejemplo que ponía del embarazo de la adolescente, ¿no? Que la adolescente se embaraza, pero el papá nunca le habló, o los papás nunca le hablaron de sexualidad. Entonces llega la niña embarazada y sí fue un error de la niña, pero fue un error grave de los papás el no haber tocado estos temas con ella. Entonces aquí, por ejemplo, a lo mejor tú dices, yo por justicia pues te corro de la casa. ¿Por qué? Porque me defraudaste. Pues sí, pero ahí no estás educando con justicia. Ahí no estás siendo justo. Porque ahí el que falló también en cierta parte fuiste tú como papá.
¿sí? A esto me refiero con estar educando con justicia. Sí, siempre buscar lo justo para todas las partes y todas las afectaciones. O sea, que el problema se resuelva de la manera más justa, sí, pero también con o sea, con la madurez que se tiene como papá, hay que ver en dónde falló cada cosa. Sí, con esa misma justicia con la que yo voy a hacer, con la que yo voy a estar educando a mi hijo, pues esa misma justicia la debo aplicar también en mí. ¿Va? Y también, pues hay que siempre adelantarse a las situaciones, ¿no? No esperarse a que sucedan los problemas, sino siempre ir un paso más. ¿Cómo? Pues con lo que están haciendo ustedes ahorita, capacitándose, informándose, estar siempre al tanto de lo que hace el hijo, de con quién se junta, de cómo está, va todo de la mano. Siempre el papá tiene que ir un paso más. Y no es el simple de, uy, no, tú apenas vas y yo ya di 4 vueltas. Pues sí, porque obviamente el papá está hablando desde la experiencia que ya tuvo. Porque el papá ya fue niño, ya fue adolescente y pues ahora tiene esta responsabilidad mayor, ¿no? Pero no es lo mismo a el estar adelantándote a lo que pueda presentarse. Por ejemplo, si tú tienes un hijo que ya va casi a la adolescencia, pues adelántate y empieza a platicar con tu hijo de cosas que en la adolescencia se le van a presentar. No te esperes a que ya sea adolescente y que ya no puedas hablar con él porque pues ya está en su etapa rebelde. A esto se refiere con estar siempre adelantándote. Adelántate a la información y adelántate a evitar justamente problemas a futuro. Va, esto es seguimos en lo de los hijos. Y por último, pues para desarrollar una autoestima saludable, una autoestima alta, positiva, también es necesario pues educar individualmente. Se comentaba que pues todos los hijos son diferentes y todos tienen necesidades diferentes, entonces tú como papá tienes la responsabilidad de educar a tus hijos de acuerdo a las necesidades que tengan. Es decir, si yo tengo un hijo que a lo mejor es muy bueno en español, pero las matemáticas no se le dan, y tengo a lo mejor otro hijo, que ese hijo es muy bueno en todas las materias, ¿no? Y yo empiezo a comparar al otro hijo que sí es bueno, y yo empiezo es que, ¿por qué no eres como tu hermano? Es que ve tu hermano sí hace, tu hermano resuelve, tu hermano le va muy bien y a ti no te va bien. O sea, ahí estás afectando la autoestima de tu otro hijo, inclusive la autoestima de los dos, porque los dos se sienten comparados, ¿sí? Entonces, nunca hay que hacer comparaciones entre los hijos y hay que educar individualmente. Obviamente, sé que, por ejemplo, en cuestión de valores, virtudes y de reglas de la casa, pues se tienen que seguir obviamente como a la par. Digo, también tomando en cuenta las edades, como mencionábamos anteriormente, pero generalmente pues se siguen a la par esas situaciones y voy de acuerdo. Pero aquí, por ejemplo, ya la educación específica que le des a cada uno y el seguimiento en necesidades sí debe ser diferente, debe ser individualizado. ¿Por qué? Porque todos los hijos que tengas, bueno, si tienes un hijo, pues está bien, ¿no? Pero los que tengan más de dos, siempre tiene que haber esta individualidad. Obviamente no puedes tratar a tus hijos iguales, es ley de vida, y va a haber uno que necesite más de ti que otro. Y así es siempre, en todas las familias siempre hay uno que necesita más atención de los papás y más seguimiento de los papás. Sí, entonces a esta parte nos referimos. No, no los puedes educar igual porque obviamente no tienen las mismas necesidades y esto nada más puede afectarlos en su autoestima. Por eso hay que tomar en cuenta este punto para cuando ustedes funjan, que en este caso pues muchos ya cumplen este papel de ayudar a los hijos en el desarrollo de la autoestima, pues que sea una educación individualizada, ¿va? Y pues aquí ya vimos los puntos importantes en cuanto a la autoestima de los hijos. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, alguna vivencia, algo. ¿Todo claro?
Muy bien. Sí, Creo todo que bien. Gracias. Todo claro. súper. Y bueno, aquí viene una pregunta de reflexión en el libro, igual también el que la quiera contestar, pues estaría muy bien. Y es, ¿en qué aspectos vas a trabajar para fomentar y favorecer la autoestima en cada uno de tus hijos? Eso pues esa manera personal. Ustedes la contestan y la reflexionan en casa, ¿va? Y nos vamos a ir rapidísimo en estos 5 minutitos que faltan al tema de cómo educar nuestra propia autoestima. Ya vimos los tips que hay para los hijos, que también algunos son aplicables para nosotros, pero viene nosotros, es importante destacar aquí algo. Si nosotros no estamos bien en autoestima, obviamente no vamos a poder educar a nuestros hijos en crear o en desarrollar una autoestima alta saludable, ¿saben? Entonces, sí es muy importante, primeramente, reconocer qué tipo de autoestima estamos manejando, ¿sí? Si mi autoestima es baja, si la baja es el no sentirte capaz, no sentirte valorado, no sentirte bien contigo mismo, no quererte, y obviamente esto te trae secuelas de tristeza, secuelas de estar todo el día cabizbajo, no estás contento con tu vida en general. Y está la autoestima baja positiva, que pues aunque es una autoestima baja, pues en cierta manera pues ahí vas, ahí la llevas y de repente sí, de repente no. O sea, es una autoestima que obviamente pues sí es baja porque a lo mejor no te consideras una persona agradable, por ejemplo, pero, pero bueno, o sea, al final de cuentas eres buena persona, te desarrollas bien en la vida, etcétera. Está la autoestima pues neutra, ni fu ni fa, o sea, algunas veces bien, algunas veces baja, la verdad es que no es como que algo que esté en el mismo nivel. Y luego viene la autoestima, por ejemplo, la autoestima alta positiva, que esta pues es la autoestima de alguien que se valora, que se quiere, que se protege, que se cuida a sí mismo y por ende proyecta eso en los demás, entonces es una persona alegre, es una persona saludable, que ojo aquí, o sea, problemas tiene y situaciones tiene y a lo mejor de repente puede bajarle poquito, pero siempre está tratando de ser mejor, ¿no? Y siempre está tratando de superar los problemas, de superar todas las cuestiones que le llegan. Y la autoestima alta negativa, pues es los que tienen el ego hasta arribísima, ¿no? Que son los más preciosos de la vida y nadie es más precioso que ellos y por ende ven hacia abajo a todos, ¿no? Que eso también pues es una parte pues negativa como la definición lo dice, obviamente una persona con esa autoestima pues no se desarrolla bien a nivel social, ¿no? Porque siempre se ve más que los demás y no debe ser así tampoco. Volvemos a lo mismo, nada en exceso es bueno. Por eso nosotros hay que tratar de buscar la autoestima alta positiva. Yo creo que no, es complicado a lo mejor para quien ya trae otro tipo de autoestima o está manejando otro tipo, pero para quien la tiene, pues ya es solamente como el hecho de mantenerla, ¿no? Aquí radica mucho también lo principal es que tú te valores y tú te quieras. Y ya de ahí radica también el cómo la vayas trabajando. Por eso es importante, pues, viene el aceptarse tal y como somos, el trabajar por estar mejorando, obviamente, por estar pues saliendo adelante de todo lo que nos venga, ¿no? Y obviamente yo creo que para ustedes como papás, pues es importante trabajarla porque ustedes ya tienen a quien darles ejemplo. Entonces, supongo que no les gusta a ustedes como papás que sus hijos los vean tristes, que sus hijos los vean siempre negativos, ¿no? Que reciban esa actitud negativa de ustedes. Por eso es importante que nosotros busquemos la autoestima alta positiva. Pero bueno, hay que reconocer qué tipo de autoestima manejamos y después, obviamente, como veíamos en clases anteriores, identificar nuestros defectos y virtudes. Las virtudes que tenemos, pues seguirlas reforzando y los defectos, pues convertirlos en virtudes.
Y, por ejemplo, los vicios que tengamos, si, si nos lo proponemos, pues empezarlos a convertir en buenos hábitos, ¿no? Que, que esto nos ayuda obviamente también a mejorar y a trabajar en esta parte de nuestra propia autoestima. También, pues, conocer nuestras aptitudes y limitaciones, saber que no todos somos buenos para todo, es una realidad, o sea, podemos desarrollarnos en muchas cosas y a lo mejor sobresalir en muchas cosas, pero en otras a lo mejor no tanto, porque simplemente pues son cosas que no se nos dan. Por eso es importante que sí conozcamos cuáles son mis aptitudes y cuáles también son mis limitaciones, qué sí puedo y qué no puedo hacer. Y está bien. Digo, a final de cuentas, no somos seres perfectos, entonces no, no tenemos esa urgencia o necesidad de hacer de todo y hacerlo bien. O sea, si hay algo que no puedo hacer y necesito pedir ayuda, la pido. ¿Por qué? Porque eso no me va a afectar en mi autoestima. O sea, yo sé que hay cosas que me salen muy bien y hay otras en las que no, pero no me va a dar para abajo, ¿no? Obviamente puedo trabajar en poder hacerlas, pero hay cosas que de plano no se nos van a dar y está bien. No hay que quedarnos con eso y que eso nos empiece a limitar también a nosotros, ¿no? Y limitar nuestra autoestima. También, pues obviamente el no pretender ser igual a otros, esto pues está claro, ¿no? Cada quien tiene su propia personalidad, su propia vida. Entonces, yo soy yo y yo me desarrollo, pues ahora sí que como yo quiera, a mi gusto, pero sin querer complacer a los demás. Obviamente, sí buscando el beneficio. Por ejemplo, en mi familia, pues sí tengo que buscar que mi familia esté contenta, ¿no? Y que mis acciones les traigan cosas positivas, pero pues no tengo que encajar con otros nada más porque sí o porque me siento obligado a simplemente pues el aceptar que justamente eso, que no siempre vamos a caer bien y que no necesitamos imitar a nadie cuando podemos ser nosotros mismos. Son tips que pues están en el día a día, pero a veces es necesario como que volverlos a comentar y reforzarlos. Y por último, pues el trabajar en el control de las emociones, que esto yo creo que de esto radica mucho y es un punto clave en ustedes como papás, porque el trabajo de las emociones, si de por sí es difícil, yo creo que para un papá más, ¿no? Porque ustedes ya tienen la responsabilidad de obviamente ser buen ejemplo, entonces necesitan ustedes primero empezar a trabajar sus emociones para ayudarle a los hijos a trabajar las suyas. Que aquí también va otro tip en cuestión de autoestima en los hijos, pues es ayudarlos también a que los niños trabajen sus emociones. Todos sentimos, sí, y a todos nos afectan cosas, sí, pero en el cómo empiezas a trabajar tus emociones y cómo te pegan, es la manera en la que vas a poder afrontar los problemas que te vienen. Si eres una persona a lo mejor muy visceral, bueno, empieza a trabajar por manejar esa emoción y que no te gane. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, pero pasa muchísimo en el tráfico, ¿no? Vas en la mañana y en la mañana sabemos que en todas las ciudades ya hay un trafical, ¿no? Entonces tú vas manejando y de repente alguien se te quiere meter, ¿sí? Y aquí van dos partes. Una, el control de las emociones y dos, la actitud. ¿Qué actitud y cómo voy a manejar mis emociones con este tema? Se me mete, me le voy a cerrar y voy a mentarle la madre y al rato el pipi pipi ya me fui enojado a la oficina porque se me metió y también me dijo hasta de lo que no. Y ya yo me voy bien enojado al trabajo y esa persona seguramente también. O se me mete y la dejo pasar. Digo, no me quitó 1 kilómetro de recorrido. Entonces, a eso vamos con el tema del control de las emociones y también de la actitud que tengamos. Es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo que demuestra esta parte, porque inclusive esas acciones definen justamente el día. Si me voy enojado y llego enojado al trabajo, o si me voy en paz. Yo venía escuchando música, se me metió, lo dejé pasar, a mí no me afectó, entonces yo llego feliz al trabajo, o alegre como siempre, ¿no? Con la actitud positiva.
volvemos a lo mismo, todas las situaciones no es o todos los problemas no es tanto el problema, sino es el cómo lo tomamos nosotros y cómo lo desarrollamos. Y pues, por más que quiero hacer las sesiones más cortitas, no me da, pero hemos terminado el día de hoy. Con esto terminamos la sesión de hoy, que es el manejo perdón, la educación en la autoestima. No sé si alguien de ustedes tenga alguna duda aquí. Tiempo para dudas, comentarios, ejemplos, vivencias. ¿Nadie, nadie? No, todo bien, muchas gracias. Muy bien. Pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Igual les quiero recordar que a todos los que se conectan en vivo, que en este caso serían los que tengo aquí conectados en vivo, pues automáticamente tienen su asistencia. Y los que vean la clase grabada, sí es importante que nos ayuden a contestar también los cuestionarios. Igual los que vean aquí la clase en vivo, para justamente nosotros llevar un control y de esto nosotros hacemos el registro para la entrega de los diplomas a futuro, ¿va? Pero bueno, pues muchas gracias a los que se conectaron el día de hoy y nos vemos sin falta el próximo miércoles para la sesión que sigue. Gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias, bye. Hasta luego.